¿Quién es Satoshi Nakamoto? Es la pregunta que todo el mundo cripto se hace sobre la identidad del creador de Bitcoin, uno de los inventos revolucionarios más grandes de la historia. En este video, analizaremos los datos y hechos documentados para descifrar quién es realmente Satoshi Nakamoto. ¿Será posible que algún día vuelva y venda los más de 1 millón de bitcoins que tiene en su billetera para destruir su propia creación? Bienvenidos a Cripto Futuro TV. Bienvenidos a otro documental, el más apasionado del mundo cripto. En la penumbra digital, el 31 de octubre de 2008, alguien con el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó un artículo en una oscura lista de correo de criptografía titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que traducido a nuestro idioma dice Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre pares, un documento de 9 páginas que cambiaría el mundo. El paper describía con precisión matemática cómo resolver el problema fundamental del dinero digital, el doble gasto. ¿Cómo evitar que alguien gaste la misma moneda electrónica 2 veces sin la intervención de un banco central? La solución de Nakamoto era brillante. Una cadena de bloques, o blockchain, inmutable, pública, verificada por la red. Los veteranos del movimiento cypherpunk, que llevaban décadas buscando una moneda digital descentralizada, sintieron un escalofrío. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Hasta ese momento, los datos digitales se podían copiar fácilmente, por lo que, en teoría, podrían duplicarse y reutilizarse indefinidamente. Este tipo de fraude podría prevenirse mediante una institución central, como un banco que supervisara y registrara todas las transacciones. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, por lo que la existencia de una organización externa, pensada para detectar el fraude, era esencial. En esa línea, Satoshi Nakamoto inventó un libro de contabilidad público, la blockchain, que, en lugar de una autoridad central, comparte todos los registros de transacciones con computadoras de todo el mundo, dado que cualquiera puede consultar el historial de transacciones donde el doble gasto fraudulento se detecta de inmediato. Esto marcó el nacimiento de un sistema monetario revolucionario que no requiere un banco central ni un gobierno. El 11 de enero de 2009, Hal Finney, un legendario cypherpunk, quien fue la primera persona en descargar el software, recibió una transacción de Satoshi Nakamoto. En una simple transferencia digital, el primer Bitcoin se movió entre 2 personas, una acción minúscula con una trascendencia incalculable. Sin embargo, en abril de 2011, Satoshi desapareció repentinamente. Se desvaneció en el éter digital tras enviar un último correo electrónico técnico al equipo de desarrollo de Bitcoin, dejando atrás solo su código y su mito. La transformación fue inmediata. Pasó de ser el proyecto de un solo genio a una criatura colectiva, descentralizada por diseño. Nunca más se le volvió a ver y su identidad sigue siendo un enigma. La desaparición de Satoshi Nakamoto en 2011 dejó un vacío, un trono digital desocupado. Pero el rey ausente había dejado su mayor legado, un sistema que, al no tener una cabeza, no podía ser decapitado. Bitcoin ya no necesitaba a su creador, había adquirido vida propia, y esa vida se dirigió inmediatamente a las sombras. En el mismo año en que Satoshi se retiraba, Bitcoin encontró su primer caso de uso masivo, y fue perturbador. El dinero electrónico anónimo era perfecto para un mercado negro digital llamado Silk Road. Una ruta de la seda encriptada donde las transacciones en bitcoins eran la moneda de elección. Bitcoin había sido concebido como una alternativa a los bancos centrales, pero en este nuevo y oscuro ecosistema, la creación de Satoshi se convirtió, para muchos, en la moneda del crimen, una herramienta de la anarquía digital. Las noticias falsas y verdaderas se mezclaron. ¿Era Bitcoin la liberación financiera o la criptomoneda de los bajos fondos? En febrero de 2011 surgió Silk Road, un mercado en la Dark Web lanzada por Ross William Ulbricht, matriculado en la Universidad de Texas, con una beca académica completa,
graduado en 2006 con un título en física. La histórica ruta de la seda, Silk Road, que conectaba Oriente y Occidente, donde se podía comprar prácticamente cualquier cosa ilegal. Drogas, armas, servicios cuestionables. Su sistema de pago era Bitcoin. El anonimato de la cadena de bloques lo convirtió en el vehículo perfecto. Su operador, conocido con el seudónimo Dread Pirate Roberts, se convirtió en una leyenda digital. Esta crisis de reputación fue un golpe inicial. El Bitcoin con el crimen, no con la libertad. La respuesta del mundo real llegó en 2013, con el arresto de Ulbricht y el cierre de Silk Road por parte del FBI. Se confiscaron decenas de miles de Bitcoins. Era una declaración. El mundo físico aún tenía control sobre el mundo digital. Pero el verdadero desafío para la joven red vino desde dentro. Mientras el precio del Bitcoin escalaba a niveles vertiginosos, primero superando los $100 en abril de 2013 y luego rebasando los $1,000 en noviembre del mismo año, el centro de gravedad del intercambio de la moneda era frágil. Mark Robert Karpeles, el CEO de Mt. Gox, que en un momento manejó hasta el 70% de todas las transacciones de Bitcoin, se convirtió en un imán para el caos y la mala gestión. Era el banco no regulado de Bitcoin, y el banco se rompió. En febrero de 2014, Mt. Gox colapsó. El anuncio fue dramático. 850,000 Bitcoins se habían esfumado, perdidos o robados, la mayoría pertenecientes a sus clientes. En valor de la época, la pérdida superaba los $450 millones. La crisis fue existencial. Los escépticos gritaron: ¡se acabó! Bitcoin es un experimento fallido. Los medios de comunicación lo calificaron como una estafa. La visión libertaria de Nakamoto había chocado con la realidad de la naturaleza humana. Incluso en un sistema descentralizado, la concentración de poder, en este caso, la custodia de fondos en un solo sitio, era un riesgo fatal. El mercado se sumió en un invierno que duraría años. Pero a diferencia de los bancos, que habrían sido rescatados, Bitcoin se curó a sí mismo. Demostró su resiliencia. El código era fuerte. Lo que falló fue la confianza en el intermediario. Una lección que honraba irónicamente la filosofía original de Nakamoto. En marzo del 2014, el mundo creyó haber encontrado a Satoshi Nakamoto. Pero era una teoría conspiratoria más. Un noticiero llamado Newsweek había encontrado a un hombre llamado, literalmente, Dorian Satoshi Nakamoto, viviendo en California. El hombre de origen japonés, cuyo nombre original de nacimiento era Satoshi Nakamoto, no solamente coincidía en el nombre, sino que era ingeniero de sistemas, trabajó en proyectos clasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y tenía experiencia en sistemas financieros. Todo apuntaba a que el misterio había sido resuelto. Cuando los reporteros visitaron a Nakamoto para entrevistarlo, festejando haber descubierto al fundador de Bitcoin, Dorian parecía genuinamente confundido e insistía enérgicamente no tener nada que ver con Bitcoin. Mientras el mundo cripto enloquecía, la comunidad Bitcoin estaba dividida. ¿Era posible que Satoshi hubiera usado su propio nombre real como seudónimo? Muchos pensaban que era solo una coincidencia. Satoshi no es un nombre tan extraño, y Nakamoto es un apellido relativamente común. Eso pensaban hasta que se dieron cuenta de dónde vivía Dorian Satoshi Nakamoto. Dorian era residente de una ciudad llamada Temple City, en California. Coincidentemente, ciudad donde habitaba un hombre llamado Hal Finney, otra persona clave en el misterio de Bitcoin. Finney, el legendario criptógrafo, quien recibió la primera transacción de Bitcoin de la historia. La primera persona con quien el verdadero Satoshi compartió su creación. En esa circunstancia, todo apuntaba a que indudablemente Dorian era el verdadero Satoshi Nakamoto. Había demasiadas pistas, pero a partir de aquí, la confabulación solamente se complica. El día después de que se publicara el artículo revelando a Dorian como el verdadero creador de Bitcoin, sucedió algo que nadie esperaba. La cuenta del verdadero Satoshi en el foro P2P Foundation, desde la cual Satoshi había publicado decenas de veces en el pasado, publicó un nuevo mensaje que decía: "No soy Dorian Nakamoto". Esta fue una noticia sorprendente,
porque Satoshi había desaparecido sin dejar rastro desde el 2010. Ese mensaje fue demasiado insólito por dos motivos. El primero, el mensaje no estaba firmado criptográficamente. Si el objetivo era dejar en claro que ese mensaje era suyo realmente, no lo hizo, dejando muchas dudas sobre la autenticidad del mensaje. Y segundo y más sustancial, ese mensaje podría haber sido escrito por el mismísimo Dorian Nakamoto para intentar despistar a la prensa y volver al anonimato. A pesar de las coincidencias, Dorian no podía ser el verdadero Satoshi. Sería demasiado inocente, demasiado incuestionable. Y aunque esto parece un punto muerto, existe una pista sobre quién pudo escribir este mensaje y una razón del por qué no está firmado con las claves de Satoshi. Y para entender esto, debemos remontarnos donde comenzó todo. En la creación de Bitcoin, su documento original fue escrito por el mismísimo Satoshi Nakamoto, y en ese documento aparecen referencias a 3 obras destacadas como pilares fundamentales de Bitcoin. Cada una de estas obras resolvía una parte del enigma y cada uno de sus autores podría ser el espectro que estamos buscando. Comenzamos en el año 1998. Un ingeniero informático graduado en la Universidad de Washington, llamado Wei Dai, publicó una proposición que parecía ciencia ficción: BitMoney. El informe describía a la sociedad que los gobiernos serían innecesarios, donde el dinero sería digital, anónimo y no requeriría una autoridad central. La propuesta de Wei Dai era brillante pero más filosófica que implementable. Aún así, era una de las alusiones clave del documento fundacional de Bitcoin. De hecho, en 2008, poco antes de que Satoshi revelase Bitcoin al mundo, escribió: "Acabo de leer BitMoney. Es sorprendentemente semejante a mi propuesta, como si antes no hubiera leído el documento que prácticamente describe Bitcoin a la perfección publicado 10 años antes". El rumor manifestaba que esto lo dijo el propio Wei Dai, publicando como Satoshi para distanciarse de sus labores anteriores y así permanecer en el anonimato. En conclusión, Wei Dai nunca minó, nunca participó, nunca contribuyó, como si realmente supiera cómo terminar la historia. Pero en la hipótesis de que Wei Dai es Satoshi, hay una incógnita. Análisis lingüísticos detallaron el estilo de escritura de Wei como frío, técnico, casi robótico. Satoshi, en cambio, era cálido, paciente y muy cercano en su método de comunicarse. ¿Podría ser el mismo individuo y escribir de maneras tan opuestas? Hoy Wei Dai permanece entre los candidatos por lo influyente que fue su obra BitMoney, pero no acaba de acoplar por muchos motivos. Esto nos lleva al siguiente postulante. La segunda pieza del acertijo es una creación llamada BitGold, que tuvo un gran impacto en el desarrollo de Bitcoin. El autor de BitGold, Nick Szabo, de profesión abogado, criptógrafo y economista. En 1998, el mismo año que Wei Dai publicaba BitMoney, Szabo diseñó BitGold, un sistema tan análogo a Bitcoin que muchos lo consideran su borrador inicial. BitGold resolvía problemas que nadie más había tocado. Creaba escasez digital real, eliminaba el doble gasto, usaba el mecanismo de prueba de trabajo para forjar monedas. Justamente el mismo que usa Bitcoin a día de hoy, era un documento teórico de Bitcoin que nunca se llevó a la práctica. Nick Szabo lo representó, lo teorizó, pero nunca lo construyó. O tal vez lo hizo bajo otro nombre. Los investigadores forenses, tras examinar sus publicaciones en detalle, hicieron un descubrimiento extraordinario. En diciembre de 2008, cuando Bitcoin salía a la luz, Szabo empezó a editar sus antiguas publicaciones sobre BitGold. Modificó fechas, renovó párrafos, como si quisiera que se perciban más recientes. ¿Por qué falsificaría Szabo marcas de tiempo de divulgaciones tan añejas? Esto se pone todavía más atrayente cuando antes reparas en el análisis lingüístico de Szabo. Cuando expertos lingüistas cotejaron las obras de todos los criptógrafos del mundo, distinguidos con la escritura de Satoshi, un Szabo destacó con coincidencias casi perfectas. Tanto Satoshi como Szabo utilizaban frases muy habituales con la misma periodicidad insistente. Ambos citaban a los mismos economistas austriacos que nadie más leía. Las coincidencias eran innegables. Satoshi dejó de lado mencionar BitGold en el documento fundacional de Bitcoin.
la atribución más obvia, el precedente más directo, y no estaba ahí. Solo cuando alguien lo marcó públicamente, Satoshi aceptó las similitudes como si hubiera sido un descuido. ¿Cómo Satoshi podría olvidar referirse a una obra que prácticamente es un bosquejo de Bitcoin? Carece de lógica, a menos que pretenda crear distancia para conservar su anonimato como Satoshi Nakamoto. Pero, a pesar de las coincidencias, algo no armonizaba. Szabo era un teórico. No tenía las habilidades técnicas en desarrollo de software que poseía Satoshi que fueron necesarias para convertir la teoría de BitGold en la realidad de Bitcoin. Así que a pesar de que hay muchas coincidencias, el perfil técnico de Szabo no acaba de ensamblar. Esto nos conduce al tercer y último cimiento del documento fundacional de Bitcoin. La principal inspiración de Satoshi no fue BitMoney ni BitGold, fue Hashcash, creada en 1997 por el criptógrafo y cypherpunk británico Adam Back. Sin Hashcash, Bitcoin sería simplemente una base de datos como cualquier otra. Adam Back había resuelto lo que nadie pudo hacer, una forma práctica de crear carencia digital real. Su sistema exigía a las computadoras a trabajar quemando electricidad para producir pruebas matemáticas. Era la pieza que faltaba para que BitGold y BitMoney funcionaran. Cuando Satoshi contactó a Back en agosto del 2008, meses antes del lanzamiento público, el intercambio fue fascinante. Back, cuyo invento era absolutamente decisivo para Bitcoin, actuó como si apenas supiera sobre el espacio del dinero digital. Actuación que generó sospechas. Otro punto que relaciona a Back con Satoshi Nakamoto es su inglés británico, con formas de escribir algunas palabras de forma totalmente diferente, pero con expresiones como bloody difficult, una frase británica que se usa para decir que algo es muy difícil, que coinciden perfectamente con el lenguaje de comunicación que usaba el propio Satoshi. Y para coronar, el conocimiento técnico de Back es indiscutible. Posee un doctorado en ciencias de la computación y décadas de experiencia. A pesar de lo bien que encaja Adam Back, algo que hace complicado que Back sea Satoshi, además de que lo ha desautorizado públicamente en múltiples ocasiones, es que estuvo muy activo en foros con sus propias iniciativas durante el periodo en el que Satoshi estaba más activo trabajando en Bitcoin. ¿Podría Back haber estado presente en variados proyectos al mismo tiempo y participando de forma activa mientras mantenía su anonimato, viviendo una doble vida? No parece factible. Tanto Dai como Szabo como Back tienen perfiles con potencial, asumieron mucho impacto en la creación de Bitcoin y de una forma u otra interactuaron con Satoshi en los años de lanzamiento. Pero ninguno de estos tres acaba de encajar en el perfil del enigma Satoshi Nakamoto. Llegados a este punto, nos hemos quedado sin opciones. Aunque quizás la respuesta no se encuentre ni en el documento ni en la teoría, quizás hay una historia más profunda. Una historia de amistad, videojuegos y el deceso del verdadero Satoshi Nakamoto. Antes de hablar del último pilar del enigma, hemos de encumbrar al último mensaje confirmado de Satoshi. Un mensaje de despedida, un adiós. Ese mensaje fue enviado directamente a Mike Hearn, desarrollador de software reconocido por sus tempranas contribuciones al ecosistema Bitcoin durante los años de lanzamiento. Este mensaje de Satoshi a Mike en un email decía lo siguiente: he pasado a otras cosas. Bitcoin está en buenas manos. Con fecha 23 de abril de 2011. Fecha recordada por muchos, pero cuando comprendes su importancia, todo empieza a encajar. Hal Finney, el hombre que recibió la primera transacción de Bitcoin de la historia, tenía un amigo cercano, criptógrafo especializado en el anonimato y la privacidad, pero que nunca, ni una sola vez, comentó, opinó ni se involucró con Bitcoin públicamente. Tanto Finney como este amigo residieron muchos años en California durante el auge de la criptografía, en los 90s y en los 2000. Ambos encontraron en los videojuegos y la criptografía su escape del mundo ordinario. Mientras otros socializaban en bares, Hal Finney y su amigo se quedaban hasta altas horas de la madrugada jugando a su juego favorito, Space Quest, y discutiendo sobre mundos digitales imposibles. El amigo de Finney, Leonard Harry Sassaman, tecnólogo estadounidense, es la última pieza del enigma. En 2006,
Tras su etapa en California, se mudó a Bélgica para trabajar con David Lee Chaum, criptógrafo estadounidense legendario, al que muchos consideran uno de los padres de la criptografía moderna y la privacidad. El propio Finney y también Szabo reconocieron haberse inspirado en el trabajo de Chaum. La apenada casualidad que muchos ignoran es que meses después de la desaparición de Satoshi, en abril de 2011, Len, como lo llamaban sus amigos, cometió suicidio el 3 de julio de ese mismo año. El trato cercano que tenía con Finney, el hecho de que trabajó con Chaum, una leyenda de la criptografía, en temas de criptografía y privacidad, justamente en los años en los que lanzó Bitcoin, y su especialidad en temas de anonimato, lo convirtieron a Sazzaman en uno de los candidatos más probables de ser Satoshi. Y extrañamente, cuando Len Sazzaman murió, la comunidad criptográfica hizo algo sin precedentes. Le crearon un memorial en la blockchain de Bitcoin, en el bloque 1-38725, grabado para siempre. ¿Por qué grabar el memorial de Sazzaman específicamente en la blockchain de Bitcoin? ¿Por qué no en otro proyecto? Fundamentalmente cuando Sazzaman nunca formó parte de la comunidad de Bitcoin. Personas que asistieron a su sepultura cuentan que en el servicio funerario se consiguió leer una nota en su epitafio. La nota tenía un mensaje críptico que decía: "Su código sigue vivo". Se especula que esa frase hacía referencia a su trabajo en privacidad. Otros conversan de algo más, algo que no podían nombrar y que al día de hoy todavía perdura. La cronología de la evanescencia de Satoshi es extremadamente interesante y que deja excesivas huellas. Una de las más notables guarda relación con un hombre que persiste en este enigma. Hal Finney, el receptor de la primera transacción de Bitcoin y de los mejores amigos de Sazzaman. Finney fue diagnosticado con ELA en 2009, enfermedad terminal que paralizó su cuerpo poco a poco. En 2011, Finney apenas podía escribir por la parálisis. Ese mismo año, Satoshi desaparecería para siempre. Los vínculos están ahí para quien quiera verlos. Vínculos como que Dorian Satoshi Nakamoto no desconocía de lo que era Bitcoin, pero residía cerca de Finney. ¿Sería una diversión entre dos amigos que se inspiraron en su vecino Dorian para crear el seudónimo? ¿Fue casualidad que el videojuego favorito de Finney y Sazzaman, Space Quest, tuviera una moneda llamada Bucasoids, con un logo sospechosamente similar al de Bitcoin de hoy? La parte trascendental es que los Bitcoins de Satoshi nunca se han movido, y quizás nunca lo hagan. Y tiene que ver con el mensaje de "No soy Dorian Nakamoto", sin firmar criptográficamente. En 2014, Hal Finney, paralizado por la enfermedad, escribir mensajes largos era un martirio. Finney podría haber escrito ese mensaje breve y directo para quitarle la atención de encima a Dorian, que no pudo firmar criptográficamente, porque la clave de firma siempre estuvo dividida en dos. ¿Y si la otra mitad de esa clave fue enterrada con su amigo Sazzaman? Pero todavía quedan las señales de un falso mesías. El silencio de Satoshi fue llenado por el ruido de los impostores. Ninguno tan persistente y controvertido como el empresario y científico informático australiano Craig Stephen Wright. En diciembre de 2015, dos investigaciones paralelas de la revista Wired y el blog de tecnología Gizmodo sugirieron que Wright podría haber sido el inventor de Bitcoin. Wright, con una habilidad teatral, afirmó ser el verdadero Satoshi Nakamoto. Usó su conocimiento técnico para intentar firmar digitalmente mensajes, utilizando claves asociadas al creador. Pero sus pruebas eran defectuosas, manipuladas, y para la comunidad criptográfica resultaron ser descaradas falsificaciones. Quería la fama, la fortuna y el control legal sobre el protocolo. Lo que demostró fue que cualquiera podía intentar ponerse el manto, pero sin las claves privadas del bloque Génesis, era solo un charlatán. La saga de Wright continuó durante años, hasta que un tribunal del Reino Unido, en marzo de 2024, dictaminó de manera concluyente que el señor Wright no es Satoshi Nakamoto. Un dictamen judicial que, por primera vez, puso un fin legal a una de las teorías más ruidosas. El enigma de Satoshi volvía a ser puro, inmaculado, anónimo. Mientras se debatía la identidad del padre, el niño crecía hasta convertirse en un gigante. Cada 4 años, la recompensa por minar se reducía a la mitad.
Tal y como lo escribió Satoshi, la escasez programada generaba ciclos de auge y caída, llevando el precio de los $10,000 en 2017, superar los $60,000 en 2021 y a nuevos máximos históricos de $125,000 en 2025. Bitcoin ya no es el juguete de los cypherpunks, es una clase de activo global, es el oro digital. Ha sobrevivido a hackeos, inviernos de mercado, prohibiciones gubernamentales y la ambición de los impostores. La visión de Satoshi Nakamoto de un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer se ha integrado en la estructura del sistema financiero tradicional, justo el sistema al que se oponía. Hoy el fantasma de Satoshi Nakamoto permanece en silencio, custodiando un tesoro de aproximadamente 1 millón de bitcoins. Nunca se ha tocado una sola moneda. Este es quizás el acto final y más poderoso del creador. Su anonimato es la armadura de su creación. O quizás fue por voluntad del destino que dividió las claves de Satoshi en dos. Una mitad con Finney en Estados Unidos y la otra mitad enterrada con Sasaman al otro lado del mundo. Si Satoshi hubiera revelado su identidad, habría un rostro para la crítica, un punto central para la presión política, un único punto de fallo para los gobiernos. Al desaparecer, garantizó que Bitcoin no fuera una empresa de un solo hombre, sino una idea que pertenece a todos y, por lo tanto, a nadie. El legado de Satoshi Nakamoto no es su código, sino su ausencia. Al negar al mundo su propia identidad, obligó a la red a valerse por sí misma, a descentralizarse en el sentido más profundo de la palabra. Él se convirtió en un mito para salvar su invención de la realidad. Y así, el mayor enigma financiero de nuestra era se perpetúa. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? El creador del sistema que desafió al poder, que encendió una revolución y que al renunciar a su propia gloria, se aseguró un lugar eterno no en los libros de historia, sino en el corazón del código. El fantasma sigue ahí, en cada bloque minado, en cada transacción, en cada nodo que valida la red, observando, en silencio, cómo el mundo intenta comprender el regalo que dejó. Satoshi Nakamoto no fue solo el creador de Bitcoin, fue la chispa de una revolución silenciosa. Porque al final, Satoshi no es una persona, es una idea. Y las ideas que buscan la libertad no mueren, jamás. Perdurarán en la eternidad. Si te gustó este documental, déjame un like y suscríbete a Criptofuturo TV. Solo con eso nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.